Hola, realizamos este tutorial de refuerzo a las clases presenciales virtuales sobre los 4 libros que conforman la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público en España. Aquí tenemos un esquema. Muy bien. Como ya habéis visto en la primera clase presencial virtual y también en el tutorial que hicimos de presentación de esa clase presencial, esta ley, la 9/2017 de 8 de noviembre, contratos del sector público español, es una ley por la cual se transponían al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, la 2014-23 UE y la 2014-24 UE. Dentro del libro primero se suprime la cuestión de nulidad, si bien sus causas podrán hacerse valer a través del recurso especial en materia de contratación, y se mantiene la regulación del régimen de invalidez de los contratos del sector público y de ese recurso especial en materia de contratación. Se amplía el ámbito de aplicación de este recurso sin que dicha ampliación afecte a la necesaria agilidad que debe tener el sistema en la resolución de estos recursos, dejando de estar vinculado a los contratos sujetos a regulación armonizada, de tal manera que se puede interponer en el caso de contratos de obras, concesiones de obras y de servicios cuyo valor estimado supere los 3 millones de euros, y contratos de servicios y de suministros cuyo valor supere los 100.000 euros. El recurso tendrá efectos suspensivos automáticos siempre que el acto recurrido sea el de adjudicación, obviamente, salvo en el caso de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición. Este recurso especial se podrá interponer contra los anuncios de licitación, pliegos, documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, actos de trámite que cumplan los requisitos de la ley, acuerdos de adjudicación adoptados por poderes adjudicadores, así como modificaciones contractuales, encargos a medios propios, siempre que no cumplan las condiciones previstas en la ley, y acuerdo de rescate de concesiones. También se introduce en el libro 1 una norma especial relativa a la lucha contra la corrupción. Recordad que uno de los objetivos del legislador con esta ley era transparencia y trabajar la lucha contra la corrupción. Pues bien, aquí en el libro 1 ya se introduce una norma relativa a la lucha contra la corrupción y prevención también de los conflictos de intereses. Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses. Mediante esta norma se impone a los órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción a nivel general, y así como prevenir y detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación. En línea con las medidas para luchar contra la corrupción, se hace una nueva regulación de las prohibiciones de contratar que aumenta los casos de prohibición, modificando la competencia, el procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo, al tiempo que transponen las denominadas directivas comunitarias como medidas de autocorrección,
de manera que determinadas prohibiciones de contratar bien no se declararán o bien no se aplicarán, según el caso, cuando la empresa hubiera adoptado medidas de cumplimiento destinadas a reparar los daños causados por su conducta ilícita, en las condiciones que se regulan en la ley. Como veis, aquí ya el legislador introduce la figura del compliance, cumplimiento normativo. Si la empresa que ha recibido la adjudicación pues demuestra que a pesar de haber tenido esa brecha de seguridad, pues ha adoptado una serie de medidas en materia de compliance, pues destinadas a reparar los daños causados por su conducta ilícita en las condiciones que se regulan obviamente en la ley. Destaca en este libro 1 la regulación del régimen de clasificación empresarial. Régimen de clasificación empresarial en el que se incluyen en su momento, a la hora de la publicación de esta ley en el 2017, pues se incluyeron en su momento las últimas novedades legislativas existentes en esa materia hasta el momento de la publicación. Asimismo, se revisaron a efectos de su homogeneización las diversas expresiones que se utilizaban en el texto refundido anterior para referirse al valor de los contratos, por ejemplo, cuantía o importe del contrato, reconduciéndose en la mayor parte de los casos al concepto de valor estimado. Esto va a sonar en las clases presenciales virtuales. Valor estimado del contrato que resulta ser el correcto. Este concepto queda perfectamente delimitado en la ley, al igual que lo están el de presupuesto base de licitación, y el precio del contrato. Presupuesto base de licitación y precio del contrato, evitándose de esta forma cualquier posible confusión entre ellos. También se acomodan las normas correspondientes a la revisión de precios en los contratos públicos a lo dispuesto en la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española, de manera que la revisión de precios pues no se hace con índices generales, sino en función de índices específicos. La revisión de precios no se hace en base a índices generales, sino en función de índices específicos, que operan a través de fórmulas que reflejan los componentes del coste de la prestación contratada. En fórmulas que reflejan los componentes del coste de la prestación contratada. Entrando ya en el libro 2, reitero que esto lo vamos a ver en profundidad en las clases presenciales virtuales. Dentro de este libro, dentro de la parte correspondiente a la preparación de los contratos, se incorpora la regulación de las consultas preliminares del mercado. Consultas preliminares del mercado. ¿Con qué finalidad? Pues con la de preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos acerca de los planes de contratación del órgano correspondiente y de los requisitos que exigirá para concurrir al procedimiento. Por lo tanto, dentro de ese objetivo de transparencia, pues también hay un previo que se consulta al mercado, de manera que ese pliego pues sea se confeccione lo más correctamente y se informa a esos operadores económicos interesados acerca de esos planes de contratación de esa administración pública, ¿no? Y de lo que va a requerir, de esos requisitos que va a exigir a los que vayan a concurrir al procedimiento. Se extiende la regulación de nuevos medios de acreditación que confirmen que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trata cumplen determinados requisitos. Para ello se incorporan aquí las nuevas etiquetas, informes de prueba, certificaciones y otros medios.
que ya en algunos de ellos profundizaremos un poquito. Se incorpora el régimen comunitario de publicidad de los contratos establecidos en esas nuevas directivas, el cual, dentro del margen permitido por esas directivas, el legislador español intentó simplificar lo más posible. ¿Para qué? Pues para de alguna forma facilitar la labor de los órganos de contratación a la hora de publicar los distintos anuncios relativos a los contratos que se iban a celebrar. En la regulación de la adjudicación de los contratos de las administraciones públicas destaca especialmente la regulación de la declaración responsable. Regulación de la declaración responsable, cuyo contenido recoge lo establecido en la nueva directiva de contratación y guarda coherencia con el formulario del Documento Europeo Único de Contratación establecido en el Reglamento de Ejecución 2016-7, así como la definición y cálculo del coste del ciclo de vida y de las ofertas anormalmente bajas. ¿Correcto? En la parte correspondiente a los procedimientos de adjudicación se introduce un nuevo procedimiento, denominado Asociación para la Innovación. Asociación para la Innovación, que lo veremos. En el ámbito del procedimiento abierto se crea la figura de procedimiento abierto simplificado. Procedimiento abierto simplificado, que resulta de aplicación hasta unos umbrales determinados y nace ¿con qué vocación? Pues con la de convertirse en un procedimiento supuestamente muy ágil que por su diseño pues debería permitir que el contrato estuviera adjudicado en el plazo de un mes desde que se convocó la licitación. Sus trámites ciertamente se simplifican al máximo. Respecto del procedimiento negociado, se suprime la posibilidad del uso del procedimiento negociado con y sin publicidad por razón de la cuantía y se suprime la aplicación de este procedimiento respecto a las obras y servicios complementarios, apareciendo una nueva regulación de las primas y compensaciones que se pueden entregar a los licitadores en ese diálogo competitivo. En relación a la parte correspondiente a la ejecución de los contratos, el legislador hace una especial referencia, el legislador español en esta ley hace una especial referencia al régimen de modificación del contrato, a la subcontratación y a las medidas de racionalización técnica de la contratación, estructurada en dos elementos: los acuerdos marcos y los sistemas dinámicos de adquisición. Los acuerdos marcos y los sistemas dinámicos de adquisición, destacando aquí el nuevo régimen que se establece respecto a la contratación centralizada. Entrando ya en el libro 3, en este libro se recoge la regulación de los contratos de poderes adjudicadores que no son administración pública, en donde la principal novedad, ¿cuál es? Pues la supresión de las instrucciones de contratación, así como del resto de entes del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores, estableciéndose claramente la regulación que le resulta aplicable. Ya la veremos. Se suprimen para los contratos no sujetos a regulación armonizada las instrucciones en el caso de los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, debiendo adjudicar estos contratos por los mismos procedimientos para dichas administraciones públicas. Si bien se les permite utilizar de forma indistinta cualquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad,
que solo se podrá hacer uso de él en los mismos supuestos que las citadas administraciones, obviamente. Se destaca la introducción de la necesaria autorización previo dictamen del Consejo de Estado de la administración de tutela o adscripción para modificaciones superiores al 20% del precio inicial del contrato. Ojo, impuesto sobre el valor añadido excluido, IVA excluido, en el caso de contratos de importe superior a 6 millones de euros. En el libro 4 se establece un esquema de 3 órganos colegiados a nivel estatal con el doble objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que establecen las directivas comunitarias y de combatir las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre la contratación pública. En primer lugar, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que es designada como el punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea y, en consecuencia, se le atribuye la obligación de remisión de los informes que establecen las directivas comunitarias y que continúa siendo el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal español. Por otra parte, se crea en el seno de la Junta Consultiva el denominado Comité de Cooperación en materia de contratación pública, principalmente para articular un espacio de coordinación y cooperación en áreas de acción común con las comunidades autónomas y con las entidades locales, así como para elaborar la propuesta de estrategia nacional de contratación pública, sin que ello impida para nada la aprobación de estrategias coherentes con la primera por parte de las comunidades autónomas para sus respectivos ámbitos territoriales. En tercer lugar, se crea la Oficina de Supervisión de la Contratación, también a nivel estatal, con plena independencia orgánica y funcional, que debía coordinar la supervisión en materia de contratación pública de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público, con la finalidad, según el legislador, de velar por la correcta aplicación de la legislación en esta materia, dado que las comunidades autónomas pueden crear sus propias oficinas de supervisión. Para finalizar, en el libro 4 se hace una nueva regulación de la mesa de contratación. Se regula nuevamente la mesa de contratación y de la obligación de remisión de información de fiscalización al Tribunal de Cuentas u órgano correspondiente de la comunidad autónoma. Nos vemos en el siguiente tutorial.